esa gran comisión, nosotros como cristianos no sabemos ese texto de memoria. Ese texto que es clave para el evangelismo, para construir digamos que la escalera del éxito que llaman algunos del creyente, de ganar, de consolidar, de discipular y enviar. Pero el Señor, cuando les daba esta instrucción, vamos allí en Mateo 28, ok, el 17, mayormente nosotros, con esto fue uno de los primeros pasajes que empezó la serie, ¿no? Y mayormente nos enfocábamos siempre en el 18. La gran comisión, Mateo 28, 19 y 20, por tanto, y de hacer discípulos, pero el verso 17 es clave para poder entender desde dónde debemos partir. Dice el 17, cuando lo vieron, diga conmigo, cuando lo vieron. Esa palabra clave ha sido para esta serie. Lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, el texto que todos no sabemos, por tanto, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todas las cosas que os he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y muchas veces sí, reconocemos que nos hemos a veces abocado al 19 y al 20. Sí, hay que ir a ser discípulos, hay que ganar, hay que consolidarlos, hay que discipularlos y hay que enviarlos. Pero hemos aprendido en esta serie de que antes de avanzar a la acción, tenemos que empezar por la contemplación. Antes de la acción viene la contemplación, que después lleva a la adoración, así es. Ahí dice que lo contemplaron, lo vieron, lo adoraron, y luego bajo esa verdad o bajo esa realidad de verlo a Él, de ser penetrados por su belleza, por su gloria, entonces podemos ir a hacerlo, porque saben que si no lo hacemos así, lo hacemos bajo nuestros propios criterios, nuestras propias fuerzas, nuestro propio entendimiento, nuestra propia sabiduría. Lo hacemos en religiosidad. Si hacemos las cosas como algo que nos enseñaron, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, como si fuera algo de tipo Herbalife, no quiero dar propaganda, pero tipo algo así. Algo así, Herbalife, un método de crecimiento, de multinivel, algo así, ¿verdad? Se convierte en algo así, realmente, cuando queremos hacer como un método de las cosas. Lo primero es contemplarlo, ser influenciados por su belleza, por su persona, por su carácter, y conocer su corazón. Y de allí entonces avanzamos a la gran comisión, que hay que hacerlo, y damos gracias al Señor porque cada vez el Señor está añadiendo a su iglesia, y aquí en Comunidad de Cristo los que Él desea que Él añada. Amén. Y así va a ser. Pero es clave prepararnos y concientizarnos en esta verdad. Hoy quiero avanzar con esta serie y vamos a contemplarlo a Él, como hemos venido recibiendo también del pastor Samuel. Y hoy quiero hablar sobre contemplando lo que Él ve. O sea, lo contemplamos a Él, pero también vamos a mirar lo que Él está viendo. Lo que Él ve, yo también tengo que verlo, contemplando lo que Él ve. Allí en Juan 5:19, dice el Señor, entonces Jesús explicó, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo. ¿Okay? Él siendo Dios, siendo 100% Dios, siendo 100% hombre, teniendo la sabiduría
Él siendo la sabiduría en persona, Él siendo Dios en persona, Él como hombre nos está modelando algo muy importante, y es que Él dice que yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Ahí está hablando como ese hombre, ¿sí? Que estaba aquí en la tierra con una misión. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Entonces, solo lo que veo hacer del Padre, eso hago. ¿Ok? Lo que veo hacer de Él y lo que veo que Él hace, yo hago también. Es como eso que Él va viendo como un modelo a seguir, Él va y lo copia al pie de la letra. Entonces, hoy vamos a ver algunos aspectos de esto, o sea, de cómo podemos nosotros ver lo que Él está viendo y cómo Él nos va a modelar a qué es lo que nosotros tenemos que hacer y cómo hacerlo. Amén. Entonces, en este aspecto, contemplar lo que Él ve nos hace dependientes de Él en lo absoluto. El Señor dice que Él no podía, Él no es como, a mí me gusta hacer lo que hace el Padre. Usa ese término, gustar. A mí me parece que dice que no puedo, como si fuese una incapacidad. O sea, como que no pudiese hacer alguna acción sin antes poder verla hacer de su Padre. Entonces, esto hacía al Señor Jesús un dependiente, o sea, lo hacía dependiente de lo que Él veía del Padre. Y nos convierte a nosotros en depender de Él. O sea, en que nos declaremos incapacitados para hacer algo que antes no lo podamos ver de Él. ¿Sí? No es nada más un querer, un me parece, es un no puedo. Que podamos llegar a ese nivel de rendición, de que podamos decir es que me siento incapaz. Y saben que hay algo muy peligroso que pasa cuando nosotros nos capacitamos en la palabra, nos capacitamos en un talento, nos capacitamos en algún don que Dios nos dio. Oye, somos como, vemos que nos hemos desarrollado en eso, que llegues al punto de que tú te sientas seguro en ti mismo de lo que estás haciendo, eso es peligroso. Siempre pídele a Dios y pidámosle a Dios que nos dé esa dependencia de Él. Aun y cuando nos hemos preparado, nos hemos capacitado, hemos estudiado, nos sentimos como peces en el agua. Hay ministerios y dones donde tú te sientes como pez en el agua, ¿verdad? Hay otros que tú dices, no, allí no. Pero hay otros que tú dices, oye, ahí yo soy como pez en el agua. Bueno, tengamos cuidado con eso. Que siempre, a pesar de que Dios nos ha regalado dones, talentos, capacidades, nosotros podamos siempre decir, Señor, si no vas tú, como decía Moisés, si no vas tú delante de nosotros, no, yo no me muevo de aquí, yo no puedo, o sea, no, me siento incapaz. Que podamos siempre depender de Él de eso. Jesús, en segundo lugar, no podía hacer nada por su propia cuenta, ¿ok? O sea, no se atribuía a su propia cuenta las cosas, según lo que habla este versículo. Y lo tercero es que las ideas, nuestras ideas y planes y ambiciones quedan a un solo lado, ¿sí? Nuestras ideas, nuestros planes, nuestras ambiciones siempre tienen que quedar a un solo lado, someterse a la voluntad de Dios. Hay cosas que parecían buenas que se podían hacer a lo largo de las Escrituras, que parecían buenas, pero el Señor, si no estaba dentro de los planes de Dios, el Señor tronchaba esos planes. Como por ejemplo, cuando el Señor mandó a matar a todos en un particular lugar, que eso sucedió varias veces, que en ese lugar se eliminara todo, mujeres, hombres, niños. Eso es algo que quizás a nuestra mente humana es como irrazonable, es incomprensible. Y cuando no se obedecía eso, venía una situación de juicio sobre el pueblo de Israel. A los humanos se podía creer de que, pero ¿por qué deberíamos de dejar a estas personas libres sin matarlas? Pero la orden de Dios era esa. Y Dios es un Dios celoso en cuanto a eso. Que aun y cuando a nosotros nos parezca bueno, nos parezca que debe ser así, que es la forma, siempre no debemos confiarnos en nuestro criterio, en que me parece bueno, me parece chévere, me parece que es lo más razonable. No, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Y a veces lo que Dios quiere no es lo que a nosotros nos parece lo más lógico y lo más razonable, pero es lo que Dios quiere. Amén. Y damos gracias a Dios por la gente, los hombres de Dios que le creyeron a Dios aun y cuando no les parecía razonable. Damos gracias a Dios por las personas que
nuestros quizás padres, líderes espirituales que hicieron cosas que a nosotros no nos parecían razonables, pero gracias a esas decisiones estamos acá. Amén. Filipenses 3:8 dice, así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Pablo, él venía hablando en este pasaje de todos sus logros, éxitos, posiciones económicas, de liderazgo, culturales, estudios. Y él resume diciendo esto, todas estas cosas yo las considero basura, no sirven para nada, a fin de conocer a Cristo, a fin de conocer su voluntad, porque la persona de Cristo es la voluntad de Dios hecha en la tierra. O sea, Jesús comprimió en la persona de Cristo toda su voluntad, en la persona de Él, y descendió la voluntad de Dios a la tierra. Y cuando Pablo entendió esto, dijo, bueno, mira, todo lo que yo he estudiado, todo lo que yo he aprendido, mis experiencias, mis logros, mis aprendizajes, mis habilidades, todo eso lo tiro a la basura, no sirve para nada. Me quedo con la voluntad de Dios, con Cristo, de conocerlo a Él. Entonces, todas esas cosas que nosotros hemos logrado, no es que, entiéndalo bien, no es que no sirve para nada tu carrera, no sirve para nada tu experiencia, no es eso. Cuando las tomas y las pones al frente de o sea, desponiéndolas o poniendo la voluntad de Dios y poniéndolas ahí al frente, eso no sirve para nada. Pero cuando las rindes a los pies de la voluntad de Dios, entonces eso tiene un valor y un sentido. En 1 Corintios 11:1 dice, y ustedes deberían, Pablo también hablando en Corintios, dice, y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. O sea, yo veo a Cristo, veo lo que Él hace y yo lo hago. Entonces hagan ustedes lo mismo. ¿Saben qué? Interesante esto porque vemos lo que Cristo hace, nosotros lo hacemos, pero podemos también modelar a otros. Nuestros hijos, por ejemplo, los discípulos que el Señor nos pueda confiar. Que podamos llegar a un punto de decir, mira, yo estoy siguiendo los pasos de Cristo, así que vamos, imítame, mira lo que yo estoy haciendo, hazlo, porque estoy haciendo tal cual lo que está haciendo el Señor. Que podamos convertirnos en eso, en discípulos de otros, en referentes de otros. Esta nación necesita referentes. Hay una crisis de liderazgo, usted lo sabe, ¿sí? Hay una crisis fuerte de liderazgo. Y el Señor está necesitando gente que lo mire a Él, que mire qué es lo que Él puede hacer, y así la gente pueda tener referentes en la escuela, referentes en las universidades, en los sitios de salud, en los sitios de trabajo, en los comercios, que haya un referente. Estamos urgidos de referentes, de qué podemos hacer. Y sabes que en el lugar donde tú estás, quédelo así, tú vas a ser un referente para otros, porque tú estás mirando al Señor, ¿sí? Mientras tú mires al Señor, otros te van a ver a ti y van a ver al Señor a través de ti. Ese es el deber ser. Ahora, es importante, ya llevándolo al tema de nuestros dones y nuestros talentos, lo que hablábamos hace rato, colocar nuestros dones, nuestros talentos a su disposición. El Señor te ha capacitado a ti con talentos, con dones, mira, únicos. Yo esto lo recibí en una oportunidad y lo creí. Hay personas, hay familias, hay países incluso, que Dios los está preparando sus corazones para recibir lo único que ellos van a recibir, Dios te lo entregó a ti. ¿Sí? Yo lo recibí eso en una oportunidad y me pareció un poco, sí señora, y es así, mis amados. Hay algo único que Dios te entregó a ti, único, que es único para personas en particular que necesitan recibirlo. A veces nos creemos como incapaces, Señor, pero si yo, y empezamos a decir como Moisés, empezamos a decir como Jeremías, o mi pequeño, empezamos a autosabotearnos, ¿sí? Señor, pero si yo nací en esta familia que es de bajos recursos, que nadie ha sido líder, que nadie ha sido esto, que nadie ha sido lo otro, y empezamos a criticarnos y a autoculparnos en cosas, pero créelo, mi hermano, que hay algo único que Dios te entregó a ti para un único
lugar y en unas únicas personas que necesitan recibirlo de ti. Amén. O sea, créelo, o sea, no lo razonemos mucho, créelo. Y si Dios te trajo a una casa como esta para capacitarte, es porque está entrenándote en eso único que entregó en ti para esas únicas personas que la van a recibir. Y eso nos trae un nivel de compromiso y responsabilidad, en que tú hoy te puedas ir diciendo de aquí, Señor, ¿quiénes son? Quizás son esos vecinos que tienes al lado, quizás son esos compañeros de trabajo que tienes allí, ¿sí? Quizás son esas personas que Dios te va a llevar a un lugar y tú cuando llegues ahí vas a decir, wow, aquí estoy frente a estos únicos que necesitan escuchar el único mensaje que Dios me entregó a mí para ellos. ¿Cuántos creen eso en su corazón? No lo dudemos, hermano. Pero ahora, ese nivel de responsabilidad nos lleva a un nivel de compromiso de cómo voy entonces yo a transmitir eso, cómo yo voy a entregar eso. Y debo entonces ver el modelo. Hay, para todo lo que Dios confió en sus hombres y mujeres de Dios, siempre estableció un modelo. Como por ejemplo en el Éxodo 40:16, dice que Moisés hizo todo lo que el Señor le había ordenado. ¿Saben? El Señor lo mandó a hacer a él un tabernáculo. Y él literal fue como sentarse un día y el Señor, agarre ahí, saque la regla, saque el lápiz, mida ahí, tanto por tanto, escriba ahí, tal tipo de tela, tal tipo de madera, tal tipo de oro, todo, ¿ok? Entonces, trabajamos con un diseño donde el arquitecto es él. ¿Saben qué es lo más complicado para una construcción? De repente ahorita, por ejemplo, ahorita lo que sucedió. ¿Usted ha escuchado hablar? No, que esos albañiles que hicieron eso, que ese que pegó ese bloque es el responsable, que ese no. ¿Qué dicen? ¿A quién le echan la responsabilidad? Al ingeniero, al arquitecto, ¿sí? Porque es el que les dijo a ellos dónde tenían que hacer las cosas, de qué medida las tenían que hacer y dónde las tenían que colocar. Entonces, acá el arquitecto de lo que Él quiere hacer con nuestras vidas es el Señor. Él tiene un plan, un diseño perfecto. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Mirar el diseño y hacerlo tal cual como está en el diseño. Y fue el Señor muy celoso con Moisés en eso. Aquí está el tabernáculo, donde va a estar mi presencia. Estas son las medidas, estos son los materiales, estos tienen que ser los materiales. No pueden ser los materiales que tú quieras, Moisés. No puede ser el tipo de oro que tú quieras, ni el tipo de piedra que tú quieras, no. Tienen que ser estas en particular. Y Moisés obedeció tal cual como el Señor se lo había indicado. Lo hizo de las medidas y de las formas y de los materiales que debían ser. Entonces nosotros trabajamos conforme a un diseño, pero siempre entendiendo que el arquitecto es él. Mientras nos fijemos a su diseño, mis amados, vamos a dar en el blanco. Cuando lo empecemos es que me parece que no debe ser de ese tamaño, me parece que es un poquito más grande. Allí vamos a tener problemas. Allí no vamos a cumplir con su plan, con su propósito. Entonces Moisés vio el plan de Dios y lo ejecutó tal cual y tuvo éxito. Ahora, hacemos un trabajo íntegro porque hacemos todo lo que vemos. Esa palabra todo, Jesús decía que Él todo, sí, como dice el primer versículo, Él dice, todo lo que hace el Padre, no algunas cosas que hace el Padre, sino todo lo que hace el Padre también hace el Hijo. Entonces, hacemos un trabajo íntegro porque hacemos todo lo que vemos. La palabra íntegro es algo que está completo, que no le hace falta nada, que ninguno de sus elementos se han alterado, que todo está perfectamente como se diseñó, como se formuló. H2O, eso es algo íntegro. Si usted le quita uno de esos elementos, ya eso no es íntegro. Entonces, dice acá en Éxodo 36:1, dice, el Señor te ha dado sabiduría, ha dado sabiduría a Bezabel, a Aholiab y a los demás talentosos artesanos, y los ha dotado de habilidad para realizar todas las tareas relacionadas con la construcción del santuario, que construyan y amueblen el tabernáculo tal como. ¿Qué dice ahí? Tal como. O sea,
específicamente así, o sea, no de otra manera, tal como el Señor se los ordenó, ¿sí? Estaban sus talentos, eran personas talentosas que sabían hacer las cosas, pero ellos no vinieron y dijeron, bueno, yo como tengo tantos años de experiencia, yo he hecho no sé cuántos diseños, muebles, he sido diseñador de piezas, de esculturas, bueno, me parece que debe tener esta ala para arriba, no para abajo como le indicó ahí. No, ellos hicieron tal como el Señor se los había ordenado. Tenemos talentos y tenemos habilidades, pero tenemos que rendirlas a la voluntad de Dios. ¿Qué, Señor, tú quieres que yo haga con mi talento y con mi don? ¿Qué quieres que yo haga con eso? Y es un tema de contemplación. Volvemos al principio. Es contemplarlo a Él, es mirarlo a Él. Entonces, seguimos adelante. ¿Qué contemplaba Cristo? ¿Sí? Ahí está la presentación. ¿Sí? Ok, seguimos a la otra. ¿Qué contemplaba Cristo? Cuando miramos al Señor, podemos ver qué es lo que Él contemplaba. Todo lo que Cristo contemplaba se convertía en una acción. Ver sin accionar es curiosidad. Yo quería poner otra palabra, era chisme. Pero dije, vamos a poner mejor curiosidad. Ok, hay algo, lo vamos a ver más detalles, pero hay unos pasos claves en la contemplación de la persona de Cristo, y es que cuando Él veía, Él tenía un enfoque, ¿sí? En la contemplación hay tres claves importantes, o tres pasos importantes. Es ver, pero no es ver como simplemente ver, sino es ver y enfocar. Usted puede ver esa ventana y usted puede entonces empezar a detallarla, ver las manillas, ver de qué textura tiene, o sea, ver es enfoque, ¿sí? Lo segundo es orar. Orar es ver el modelo, o sea, buscar la dirección de cómo Dios quiere que sea eso. Yo veo una situación, veo una situación que me preocupa, entonces yo la veo, pero antes de yo ir de una vez a querer atenderla, que yo veo, contemplo que hay una situación, yo entonces oro. Cuando yo oro, yo recibo de parte de Dios qué es lo que Dios quiere que yo atienda con esa situación. Entonces yo puedo decir, a mí lo que me parece es, en esta situación que yo debo hacer es esto. Pero cuando yo oro, entonces el Señor baja su voluntad y dice, bueno, esa situación que tú estás viendo, atiéndela de esta manera. Eso sucede en la oración. Y lo tercero, que es accionar cuando yo hago y cumplo con su voluntad. Quizás solo ver y solo orar es hacer el trabajo incompleto. En lo que estamos viviendo como nación ahorita, hay mucha necesidad. Y sabes que un testimonio, el día 24 fue la situación, ese sábado siguiente, que creo que era 27, nosotros fuimos con un familiar, fuimos él, su esposa y mi persona, fuimos a Morón. Y yo tenía eso desde el día que pasó, porque claro, como todos vimos, mucha necesidad, muchísima necesidad, demasiada necesidad. Y no sé si a ustedes les pasó que ustedes se sintieron como impotentes. Señor, ante tanta necesidad, es como que, ¿qué podemos hacer? Y el Señor trajo a mi memoria algo que trajo hace algunos años atrás, cuando quisimos hacer como iglesia trabajos sociales. Y el Señor nos enseñó esto. Para cada situación hay una persona que yo voy a designar para atender esa situación. Quizás vas a querer, o sea, se te puede llenar el corazón de querer ayudar a todo el mundo, pero es imposible. Ahora, Dios va a poner, y como iglesia Dios lo está haciendo, Dios está poniendo en cada iglesia, en cada familia, en cada persona, el enfoque de una necesidad la cual debemos atender. Y debemos obedecer a eso. Entonces yo le decía al Señor, bueno, Señor, esta invitación que me están haciendo de ir a Morón, Señor, confírmame de que sea la asignación que tú nos has entregado como nosotros como familia, quizás como iglesia, confírmalo, Señor. Que pase algo que yo diga, entienda que esta es la asignación que yo les entregué. Y bueno, nos fuimos, íbamos a llegar con referencia a 2 pastores. Habían 3 pastores, que iban a ser de referencias para no llegar al aire, sino llegar con la ayuda de un pastor que conociera la situación. Y bueno, uno no nos atendió, el otro tampoco nos atendió. El tercero, que sí nos atiende,
nos recibe y nos lleva y nos dice, vamos a ir a unas comunidades, son 15, pero hoy vamos a ir a una primera, que ellos no sufrieron directamente el terremoto, pero sí las consecuencias de esto, no tienen agua, hay unos ancianos que se les cayó, casi que se les cae la casa. Entonces, bueno, llegamos allí y cuando nosotros contamos, llevamos unas cantidades de agua, de botellitas de agua, entonces le decimos a ellos, ¿cuántas familias hay acá? 17, ok. Entonces venimos y revisamos ahí y empezamos a contar. ¿Saben cuántas cajas había? 17 cajas de agua. Allí fue el Señor confirmando en mi corazón. 17 cajas de agua para 17 familias. Esta es la asignación para ustedes. Y yo sentí paz en mi corazón. ¿Por qué? Porque al ver tanta necesidad, Señor, o sea, ¿cómo hacemos? Quizás no tenemos los recursos para ayudar a tanta gente, pero ahí fue la asignación. Entonces, cuando tú ves una necesidad, ora para que el Señor te aclare tu asignación. ¿Qué es lo que debes hacer? Y lo tercero es accionar. No quedarte orando, Señor, manda a alguien, Señor, manda a alguien. No, eres tú, cabezón, anda. ¿Sí? Y hacer, y cumplir con su voluntad. Muy bien. Ahora, ¿qué contemplaba el Señor? Habíamos hecho esa pregunta al principio. Él cumplía con estos pasos. Él oraba. Él dice que no hacía nada sin antes verlo. ¿Y dónde lo veía él? Él lo veía en la intimidad. Dice que la palabra refiere al Señor Jesús, que muchas veces refiere de que él muy temprano por la mañana, en ese muy temprano por la mañana, él estaba, usted sabe, recibiendo el diseño, recibiendo los pasos, recibiendo las directrices. Mira, hoy te vas a encontrar con una mujer samaritana, va a estar al mediodía allí y le vas a decir esto y ella te va a decir esto y lo otro, después te vas a encontrar con un paralítico así asado, después te vas a encontrar. Y el Señor iba cumpliendo, por eso es que no tenía duda, por eso es que él no dudaba, él lo hacía con toda tranquilidad y con toda confianza. Y allá se va a estar muriendo Lázaro y quizás vas a querer ir, pero no vayas, espérate que se muera. A los 3 días es que después que tú vas a llegar y lo vas a resucitar. Y sabes que cuando nosotros actuamos en la voluntad de Dios, quizás hay personas que no van a entender nuestro proceder. Oye, pero deberías de hacer esto, deberías, no, ya yo vi en el diseño qué es lo que tengo que hacer. Al final vamos a ver la gloria de Dios. Amén. Entonces, ¿qué contemplaba Jesús? En 3 cosas importantes vamos a hablar. ¿Qué contemplaba Jesús de Dios, del mundo y de los últimos tiempos? ¿Qué contemplaba él de Dios? Dice, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo lo que ve que el Padre puede hacer. Todo lo que él hace el Padre, también hace el Hijo. ¿Qué contemplaba él de Dios? Contemplaba su voluntad. ¿Sí? Él contemplaba sus diseños, como hemos venido hablando. Él contemplaba sus deseos, lo que él quería, no lo que Jesús quería. Eso es lo que él contemplaba de Dios. ¿Qué él contemplaba del mundo? Dice acá en Mateo 9:36, cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión. Nosotros de Dios debemos conocer su voluntad. Del mundo debemos ver y que Dios nos mueva a compasión. Porque estaban, dice, confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. ¿Saben qué? Esto es importante porque ¿qué vio? Vio confusión y vio desamparo. Y la respuesta de él, no lo coloqué acá, vamos a buscar Mateo 9:36, repito, por favor. Mateo 9:36. Él vio confusión y vio desamparo, o podemos decir también la palabra orfandad. Él vio en la gente, el Señor Jesús contempló a las multitudes y lo que él pudo ver en la gente fue confusión, orfandad, ¿sí? Desamparo, gente que no tiene pastoreo, que andan como realengos, como dice algo popular, que no tiene alguien que los dirija, y eso le dio compasión. 9:37. Okay. Y la respuesta de él fue la oración: Señor, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Les dijo a sus discípulos: pídanle
por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. ¿Ok? Ante la necesidad de la gente, ok, les dije ahorita, en Dios vamos a encontrar la voluntad de lo que Él quiere. En la gente, mis amados, aprendamos esto, a ver cómo Dios ve a la gente, con compasión, con misericordia, entendiendo que la gente que no tiene al Señor están desamparadas, están en orfandad. Cuando nosotros algunos que hemos tenido el privilegio de haber tenido a nuestros padres en nuestras crianzas, tuvimos quizás una crianza donde nos sentimos seguros porque ellos nos daban provisión, pero hay personas que quizás no fue así, se crearon siendo huérfanos. El huérfano está siempre como a la defensiva, buscando resolver. Una persona huérfana es una persona que crece queriendo resolver. O sea, tengo que resolver el día a día, el pan de cada día. Entonces, una persona que anda sin una cobertura paterna, sin un pastorado, es una persona que anda, como dice acá, ovejas sin pastor. O sea, andan tratando de resolver en la vida por su propia cuenta. Entonces, esto habla mucho de cómo debemos ver a la gente. Si usted ve a una gente y usted dice, oye, pero esta persona tiene esta actitud, esta persona tiene este carácter, tiene esta forma de ser, y a veces queremos resolverlo de la manera humana que debemos resolverla. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La acción es orar, buscar la dirección de Dios y pedir al Señor que la paternidad de Dios en primer lugar venga a su vida. Cuando la paternidad de Dios viene a la vida de la persona, entonces muchas cosas se empiezan a resolver, se empiezan a sanar sus corazones y allí podemos ofrecer una ayuda efectiva. Lo primero que debemos hacer en este tiempo, mis amados, es orar que el Señor envíe obreros, pero obreros que ministren la paternidad de Dios y que la gente se sienta nuevamente en paternidad, se sientan pastoreados. ¿Para qué? Para que puedan ser guiados por la voluntad de Dios. No podemos nosotros desde nuestra realidad. El Señor Jesús tenía una paternidad excelente, que era la de Dios sobre él, pero Él oró a que estas personas experimentaran también esa paternidad. Señor, veo y tengo compasión porque son gente que no tienen paternidad, no tienen pastoreo. Por favor, Señor, envía personas que puedan ministrar tu paternidad, que puedan ministrar tu pastorado. Y eso es lo que así debemos mirar al mundo, como gente que necesita ser pastoreada y necesitan recibir la paternidad de Dios. Ese debe ser nuestro accionar. Y cómo el Señor, para ya ir cerrando, cómo el Señor ve los últimos tiempos. En Mateo 24:2 dice, pero Él le respondió, ¿ven todos esos edificios? El Señor en este pasaje, saben que en Mateo 24 habla de los últimos tiempos, es un capítulo escatológico. El Señor Jesús le dice primero lo lleva a los discípulos a un lugar donde estaban unos edificios y les dice, pero Él le respondió, ¿ven todos esos edificios? Les digo la verdad, serán demolidos por completo, no quedará ni una sola piedra sobre otra. Él les habló de esto. Aquí vemos el tema de cómo estamos mirando nosotros los últimos tiempos. Los últimos tiempos se pueden mirar desde dos enfoques. Desde el enfoque de los edificios o desde otro enfoque que es otra posición que vamos a hablar ahorita. Desde el enfoque de los edificios los podemos ver como cómo se pueden representar los edificios como algo temporal, que me brinda seguridad. Los edificios pueden representar hoy, y quizás para ese tiempo también, lugares que representaban seguridad, representaban un lugar donde estar. También podían representar lo religioso, o sea, lugares que se preparaban para aprender las escrituras, para formar a otros, para adorar a Dios, lugares seguros, ¿ok? Que también me pueden distraer en el hoy, ¿sí? O sea, lo que hablamos al principio, lo que he aprendido, lo que he experimentado, eso seguro que me lleva a estar tranquilo en lo que yo pueda estar viviendo hoy, pero puede ser también una distracción. Cuando no estamos enfocados en los últimos tiempos como Dios los está mirando, nos podemos ver como es algo que no nos va a pasar a nosotros, ¿sí? Como es algo que va a pasar allá más adelante, lo van a vivir otros.
¿sí? Como quizás pensaron algunos, eso no va a pasar, y ya, se descuidaron de eso. Y se enfocan en lo más seguro, en lo que pueden medir, lo que les brinda seguridad. Vamos a hablar en la iglesia mejor de autocrecimiento, de que te va a ir bien, de que, bueno, confía en el Señor, que vas a prosperar. O sea, es verdad todas esas cosas, pero muy en el hoy, en lo que te puede beneficiar hoy. Esos son los edificios. ¿Y saben qué dijo el Señor? Eso seguro que tú ves, que tú puedes medir, que te brinda seguridad, eso no va a quedar en pie. Una piedra sobre otra piedra. Eso va a ser destruido. ¿Qué quiere decir el Señor con eso? En cuanto a los últimos tiempos, no fijes tu mirada allí. No fijes tu mirada en lo seguro, en lo que te pueda a ti brindar seguridad, en lo religioso que te pueda hacer sentir bien solamente, sino enfócate en otra cosa que te va a llevar más adelante. Aquí hay como de un versículo al otro, pareciera como que se fueron a comerciales y cuando llegó a comerciales ya estaban en otro lugar. Pasa así porque justo ese era el versículo 2, ¿verdad? Ahora el 3 dice más tarde, o sea, ya llegaron se pasaron los comerciales, volvimos otra vez. Más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Entonces, Jesús lleva de los edificios a los discípulos, los lleva de los edificios a una posición geográfica para que vean los últimos tiempos desde lo eterno. O sea, no vean los últimos tiempos, o sea, no se los voy a decir aquí desde los edificios, desde lo seguro, porque esto se va a destruir. Ahora los voy a llevar a un lugar desde aquí es donde ustedes tienen que ver los últimos tiempos, desde lo eterno. ¿Ok? El olivo es un símbolo de longevidad, de inmortalidad, ya que puede vivir más de 2000 años. ¿Ok? En esa realidad que el Señor lo llevó al monte de los olivos, donde esta fruta en particular dice, no, ve hacia atrás, disculpa, atrás, dice que tiene una longevidad y parece ya casi que inmortable, que puede vivir más de 2000 años. O sea, lo que yo les voy a enseñar a ustedes, no se los voy a enseñar desde los edificios, ¿ok? Sino que se los voy a enseñar desde el olivo, como que algo inmortal, desde lo eterno, ¿ok? Entonces, los últimos tiempos nosotros no lo podemos ver desde lo temporal, lo tenemos que ver desde lo eterno. Y eso conversaba ayer con un amigo hablando de Venezuela, como no podemos ver la situación de Venezuela como algo aislado a los últimos tiempos. Tenemos que salir de Venezuela, es como que si voláramos y viéramos a Venezuela desde arriba. Y cuando vemos a Venezuela desde arriba, cuando usted ve el mapa mundi, usted ve a Venezuela ya como una parte de un rompecabezas grande que es el globo terráqueo, ¿verdad? Bueno, lo que está sucediendo en Venezuela tenemos que verlo como una pieza que se suma a las cantidades de eventos que están sucediendo a nivel del mundo que hablan de que Cristo viene pronto. Amén. Y debemos verlo así. No tenemos que verlo como, ahora es salado, nosotros lo que nos está pasando. No. Sino, Señor, esto que nos está sucediendo a nosotros, junto con el hambre allá en África, junto con la guerra en Irán, junto con los que están asesinando en el Oriente, los islam, todos los palestinos, los cristianos que en esta hora están reunidos en un lugar porque el Espíritu Santo les dice en el oído, la reunión va a ser en la casa número 7 de la calle 44. Ahí va a ser la reunión. Y todos llegan porque el Espíritu Santo les dice. Ellos no pueden, como el pastor Samuel, mañana a las 9 de la mañana nos vemos en la iglesia a las 10 para tener, no pueden hacer eso. Porque se filtra la información y les caen ahí y los asesinan a todos. Eso está sucediendo hoy en día en países del Medio Oriente. A nosotros nos está sucediendo un terremoto. Ahora, cuando lo vemos desde lo temporal, desde los edificios, desde lo seguro, empezamos a vernos como nosotros lo que nos está pasando. La gente que no colabora, el gobierno que no sé qué cosa, y ojalá venga no sé quién para que arregle esto. Y empezamos a verlo desde porque buscamos lo seguro. Estamos allí en los edificios buscando lo que nos puede proteger. No, eso va a ser destruido, no pongan su mirada allí.
Véanlo desde arriba, desde lo eterno, ¿sí? En este monte quiero que vean los últimos tiempos. Entonces, allí en el Monte de los Olivos hay tres cosas importantes, ¿verdad? Que el Señor les enseñaba. Una decisión para el cumplimiento. Allí sucedieron tres cosas importantes, sí, en el Monte de los Olivos. ¿Por qué el Monte de los Olivos? Porque sucedieron tres cosas importantes allí. Allí se marcó una decisión para el cumplimiento de los últimos tiempos. ¿Cuál será esa decisión que se tomó allí? Cuando el Señor Jesús, en la noche que fue arrestado, Él fue al Monte de los Olivos. Y Él allí tomó una decisión muy importante. Él dijo, Señor, Él dijo, ¿será que hay otra forma? Se le movió un poco lo humano, que es normal, Él era humano. Y digo, Señor, ¿habrá otra forma de salvar a la humanidad? ¿Será que, no sé, te puedes ingeniar otra forma? Y el silencio de Dios le hizo ver de que no. Y dijo, bueno, Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, en el Monte de los Olivos muere nuestra voluntad y gobierna la voluntad de Dios, ¿sí? Allí. Cuando queremos tomar una decisión que nos duele, no podemos hacerlo desde los edificios. Tenemos que irnos al Monte de los Olivos. En el Monte de los Olivos muere nuestra voluntad y gobierna la voluntad de Dios. En segundo lugar, la indicación sucedió en el Monte de los Olivos, la indicación de los eventos de los últimos tiempos, que es lo que estamos leyendo en Mateo 24. Allí, en el Monte de los Olivos, podemos ver con claridad los últimos tiempos. Y lo otro tercero que sucedió, importantísimo, la ascensión que dio inicio al plan de los últimos tiempos. Allí fue donde el Señor ascendió y marcó el inicio. Si el Señor no fuese resucitado y no fuese ascendido, los últimos tiempos no tuvieran sentido. Él resucitó, marcó en ellos, en ese monte, mira, y Él lo dijo, y así como ustedes ven subir al Hijo del Hombre, así lo verán descender. Entonces, es allí en el Monte de los Olivos que podemos ver con claridad los últimos tiempos. Ahora, una reflexión que coloco acá. Una visión temporal me llevará a tomar decisiones hacia lo temporal. Cuando yo tomo una decisión desde los edificios, voy siempre a tomar decisiones en base a lo temporal, a lo que me conviene, a lo que me brinda seguridad. En cambio, ver lo que Él contempla me llevará a tomar decisiones en lo eterno y marcar una agenda en mi vida para eventos que colaboren con los planes de Dios trazados para los últimos tiempos y su propósito eterno. Amén. Cumplir con su voluntad, con lo que Él desea, me lleva, me saca de mi voluntad y me conecta con su plan, en donde su plan es más importante, mucho más importante que nuestros deseos. Antes de ayer estaba terminando una clase y hablaba de los discípulos, cómo terminaron todos ellos. Ninguno de ellos terminó como a veces decimos, a mí me gustaría dormir viejito en mi casa, que me acueste un día y ya me muera. ¿Verdad que todos deseamos eso? Pero saben que los discípulos, ninguno murió de esa manera. Algunos murieron apedreados, crucificados, a espadas, a piedradas, decapitados, Juan en una isla, exiliado. Sí. Pero saben que ellos prepararon sus corazones para eso, porque ellos entendieron de que no era en los edificios, en los seguros que ellos iban a terminar su vida. Era en el Monte de los Olivos donde mi voluntad muere y gobierna la voluntad de Dios. Y no importa ya mi vida. Y Pablo cierra con este texto bello y hermoso. Saben que si ustedes quieren tener un referente de apostolado, miremos a Pablo, porque él dijo, yo miro a Cristo. Cristo, se le movió en su corazón que las cosas fueran diferentes, pero él se rindió a la voluntad y dijo, bueno, Señor, que no se haga tu voluntad. Y fue un momento de mucha tensión que hasta sudó sangre. La Biblia habla que sudar sangre es porque llegas a un punto de tensión, o sea, de tensión en tu organismo, donde ya llegas como en tu punto límite. El Señor llegó a un punto límite de tensión, de dolor, de angustia, ¿sí? No fue fácil, porque era Dios, Él tomó la decisión de ir a la cruz, no. Él tuvo que
morir a él. O sea, hay un momento de tensión muy difícil que se le explotaron los vasos sanguíneos y sudó sangre. Y a ese punto llegó Pablo también de entender eso. Y él dice, cuando él en Hechos estaba haciendo sus viajes misioneros, él declaró esto: y ahora estoy obligado por el Espíritu. Cuando habla de obligado es cuando somos arrastrados también por el Espíritu. Un ejemplo, cuando vamos a la playa y nos arrastra la hora, ¿sabes? Que ya tú no tienes dominio sobre ti, sino ya cuando sales y se te cayeron los pantalones y estás todo revuelto. Eso que en ese momento puntual donde ya tú sientes que ya tú no tienes control sobre tu cuerpo, sino que es la ola que te está revolcando, bueno, eso es esto mismo. Cuando habla de ser arrastrados por el Espíritu, cuando habla de ser obligados, o sea, ya no tengo control sobre mis decisiones, sino que voy llevado por el Espíritu Santo. Y él declaró esto: ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera allí. Solo sé que el Espíritu Santo me dice: te van a recibir con unas alfombras, te van a dar comida adelante. No. Lo que el Espíritu Santo me dice es: en esa ciudad tras ciudad que me esperan cárcel y sufrimiento. Mano, si a usted le dice, mire, vete allá donde te envíe, ya te van a esperar cárcel, sufrimiento, a pedradas. Bueno, sí, vamos a darle. Oye, no es fácil. Pero hay un nivel que el Señor quiere que nosotros podamos declarar esto: estoy obligado por el Espíritu a hacer su voluntad. Y quizás lo que reciba de Él, de lo que me espera, no sean cosas muy favorables. Pero ahí es allí donde podemos declarar lo mismo que hemos hablado al principio, en donde nosotros podamos morir a nosotros, ¿sí? Que no se cumpla mi voluntad, sino la de Él. Y sí fue así. Él fue otro de los discípulos, de los apóstoles, que no terminó bien, fue decapitado. Y él rindió todos sus talentos, sus dones, sus sueños, sus ambiciones, todo lo rindió a la voluntad del Señor. Que nosotros podamos llegar al punto de estar siendo obligados por el Espíritu Santo, pero es porque estamos viendo lo que Él desea, ¿sí? Estamos viendo su plan, su diseño. Y ese diseño y ese plan se convierte en un valor tan importante que es más valioso que nuestra propia vida. Ese es el punto que el Señor nos quiere llevar. Que ya estamos allí, quizás no, pero a ese punto el Señor nos quiere llevar cuando lo sigamos contemplando a Él. Amén. Entonces vamos a estar de pie y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, mis amados, porque definitivamente estamos convencidos de que somos esa generación que el Señor está levantando para afrontar los últimos tiempos. Y Él necesita hombres y mujeres